niños. Hasta el momento hemos visto, si ustedes han leído la Biblia cronológicamente, este evangelio de Mateo o el de Lucas, el nacimiento de Jesús viene antes que esto. Entonces es lindísimo porque tiene uno la esperanza de que nació un Salvador y está uno esperanzado y sigue leyendo, y en medio de esa esperanza se topa una atrocidad de este tipo. De hecho, la charla de hoy se llama Las atrocidades de Herodes. No parece una charla. Ayer lo pensé 2 veces cuando me preguntaron cómo le ponemos la charla en la página web. Y me dio pesar decirles que las atrocidades de Herodes, quién sabe qué estamos haciendo aquí en la Viña Escazú. Pero es que es una gran realidad y de eso es lo que quiero hablar hoy. Y tengo 2 preguntas que quiero responder. La primera es, ¿por qué algo tan terrible, por qué algo tan grotesco como la matanza de un montón de niños menores de 12 años sucedió? Y la otra es, ¿por qué Mateo incluye esta historia en su evangelio? Entonces vamos con la primera. ¿Quién mandó a matar a todos estos niños? Herodes. Entonces, para entender cómo ocurrió, tenemos que entender un poquito más de Herodes. Muchos de ustedes han escuchado de Herodes, pero tal vez no han escuchado todo su background, todo lo que tiene por detrás. Herodes es de familia y él es árabe. El papá de Herodes era de una zona geográfica que se llamaba Idumea. Imagínense lo árabe que era Herodes, que tiene un hermano que se llamaba Faisal, el otro hermano se llamaba Yusef. ¿Verdad? Se imagina uno un mae atendiendo en un supermercado en Nueva York. Faisal, Yusef y su hermana se llamaba Salama. Por alguna razón, solo Herodes tuvo un nombre griego. La familia de Herodes creció en una zona árabe, pero que era gobernada por un gobernador que se llamaba Hircanus, que era judío. Y este hombre obligó a todos los árabes que vivían en esa zona a hacerse judíos, quisieran o no quisieran. Y es eventualmente gracias a esto que este señor Hircanus puso al abuelo de Herodes con un puesto alto en esa zona. Entonces eventualmente Herodes empezó a subir escalones y llegó a ser gobernador. Entonces, préstenle atención. Herodes políticamente era romano, vivía bajo el imperio de Roma. Culturalmente era griego, su nombre era griego y toda su influencia era de Grecia. Religiosamente era judío, medio impuesto, por obligación. Y de raza era árabe. ¿Qué clase de mezcla? Y sigue el asunto, Herodes tiene 10 mujeres. Añádenle a la mezcla 10 esposas. Trata de matar a su esposa Marián y tiene un montón de hijos. Y cada vez que sus hijos se van haciendo grandes, les quita la vida para que no tomen, para que no puedan optar por ser gobernadores en vez de él. Y en algún momento de su vida, Herodes está tan hecho leña que se trata de quitar la vida él mismo. Era un hombre sumamente complicado. Entonces, la primerita respuesta de que por qué sucedió una matanza en estos tiempos tan increíbles es porque Herodes era un hombre muy confundido, muy loco. Pero ya vamos a llegar al grano de por qué sucedió esta matanza. Leamos Mateo 2, del 1 al 8. Nos narra un poco la historia. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó. ¿A quién van a orar? Suave. ¿A quién van a orar?
Yo quisiera que aquí todo el mundo me adorara a mí, porque ustedes quieren adorar a alguien más. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Podríamos traducirlo como el Mesías. En Belén de Judea. Les respondieron, eso dijeron los profetas, porque esto es lo que ha escrito el profeta, entre comillas, pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera es la menor entre las principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, mintiéndoles, vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren avísenme para que yo también vaya y lo adore. Y sabemos la otra historia, que Herodes decidió matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque los sabios de Oriente no volvieron donde él a decirle dónde estaba. Entonces, con tal de, ojo lo que pasó, Herodes, con tal de asegurarse que ningún niño Mesías iba a crecer, decidió matar a todos. Entonces el problema en que nos encontramos es que Herodes era un gobernador, un hombre con mucho poder, y no quería que estar ni cerca de que alguien tocara ese poder o le quitara algún tipo de poder o algún tipo de gobierno que él tuviera. Ni siquiera pensando que ese ofrecimiento podría venir del Mesías, del rey de Israel, de aquel que iba a liberar y convertir los corazones de piedra en corazones de carne. Él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con que nadie se le metiera en su zona de confort y que nadie se le metiera en su señorío. Y yo leí esto y yo dije, ay mamá, porque cuánto me parezco yo a Herodes, que no quiero que nadie se me meta en mi señorío, que nadie se me meta en mi reino, que yo quiero ser el que manda, y no solo no quiero a veces que Dios se entrometa, sino que nadie se entrometa, porque yo soy lo más importante. Herodes está tan decidido de querer seguir construyendo su reinado que estaba dispuesto a hacer una matanza de niños. Y uno lo ve muy drástico, pero ¿hasta dónde hemos estado nosotros dispuestos a hacer ciertas cosas con tal de ser muy poderosos y de seguir construyendo nuestro propio reino? Y Herodes estaba muy confundido porque no entendía que darle campo a Jesús y realmente ir a adorarle, como le había dicho a los sabios que iba a hacer si lo encontraban, era la verdadera vida que él necesitaba. Nosotros muchas veces creemos, yo lo que necesito es construir mi imperio. Yo lo que necesito es seguir invirtiendo con todo en acumular o en tener señorío de mi vida. Y conforme seguimos haciendo eso, vamos perdiendo nuestra vida. Por eso es que Jesús dice, el que quiera ganar su vida, que la pierda. Porque el que pierde su vida, la ganará. El mensaje de Navidad es, denle campo al Salvador. No lo ignoren. Deje que Él empiece a tener gobierno y señorío sobre sus vidas, porque es lo que más nos conviene. Él es Mesías, Él es el príncipe de paz, Él es el que va a poner nuestra vida en orden y nos va a asegurar la vida venidera. Entonces, ¿por qué lo seguimos rechazando? ¿O por qué lo seguimos rechazando en ciertas áreas de nuestra vida? Estos días ha sido como de las que me acuerde, una Navidad bonita, pero como dura en cierto sentido, y no dura. Les voy a contar por qué me parece ridículo decir que ha sido dura, pero lo veo con esto y lo veo como un buen ejemplo para todos ustedes, porque a veces decimos, ¿a qué se refiere con mi reino? ¿Qué significa con seguir construyendo mi reino y no dejar que Dios lo construya? Bueno, yo lo veo así. Hace un rato, hace una semana se jodió el carro de mi esposa
y lo llevamos a arreglar y nos cobraron 180,000 pesos, que me parece un montón de plata. Y a los 2 días exactos, Luciana se quedó tirada en el mismo carro porque se le fue el clutch. Entonces a los 2 días nos dijeron que había que arreglar el clutch todo entero. Obviamente que a mí me dicen arreglar el clutch y me dicen que queda detrás del parabrisas. Yo le digo, ok, perfecto. Porque no sé cuáles son las herramientas o las partes de un clutch. Pero entonces, ¿cuánto será? Como 330,000 colones. Y Luciana, pobrecita, cuando estaba tirada ahí en la calle, no tirada en la calle, pero ahí esperando grúa, me llama desesperada ¿cómo se dice eso? A desahogarse. Y claro, cuando se desahogan en uno queda ahí empantanado con toda la cosa. Y entonces yo empecé 180,000, 330 y todo el aguinaldo y las otras cosas ya se fueron otras. ¿Con qué vamos a pagar esto? No hay nada. Y empecé a confundir toda mi vida y quererme irme y empantanarme en la construcción de mi reino. No me van a salir mis medidas, no me van a salir las cuentas. Y en algún momento Dios me iluminó y me dijo, no, mae, no, digamos, ya has aprendido esto varias veces. Si el carro no puede salir del taller hasta cierta fecha o algo así, no importa, pero es que esto sos vos construyendo tu reino, que todo tiene que estar en su lugar y todo tiene que servir perfecto, pero esta no es tu vida, esto no es lo más importante de tu vida. Estás en Navidad, estás con tu esposa, vas a estar con tu familia, viene tu familia de afuera, esto es mi reino. Tenemos la celebración de la Navidad de la Viña. Entonces como lo veo así, no sé si está bien aplicado o no, pero por lo menos a mí sí me ministra, como yo no quiero ser como Herodes de solo preocuparme por construir lo que yo quiero. Como decía ahora David, ¿cuál es la pregunta que nos hacemos? ¿Qué quiero yo para el 2019 o qué quiere Dios? Porque a Dios no se le pasó que el clutch se haya fundido, sino hay que votar esto. Él es soberano sobre todas las cosas. Entonces, si Dios sabe todo, yo me tengo que acomodar, echarme un poquito para atrás, berrear un poquito. A Dios no le importa. Y decir, bueno, Dios, vamos paso a paso. Pero es su reino y resulta que el reino que Él quiere construir tiene que ver más con lo que está aquí adentro. Pero el reino que nosotros queremos construir es lo que está más afuera. Y el mensaje de Navidad es: dejen de construir su reino, denme campo para yo construir el mío y busquen el reino de Dios de primero y todo se va a añadir. Y eso fue lo que Dios me habló y me dijo: tenés que tener la fe que tenías hace 17 años, que no entendías cómo, pero todo en algún momento se iba a acomodar en el momento adecuado. Pero este mae no quería hacer eso. Él quería ser el gobernador para siempre. Él quería tener el poder para siempre. Él no quería que nadie se le metiera en la zona de confort. Se trataba de Herodes primero, segundo, tercero y cuarto. Y eso es lo que primero tenemos que aprender en esta Navidad. Y encontré un ejemplo que me pareció bueno para nosotros, práctico, acerca de qué es lo que significa creer en Jesús. Porque hay 2 tipos de creencias. Yo puedo creer que algo es real, o puedo creer que algo es real y eso afecta mi vida en todo momento y en todo lugar. Si yo creo, sí, iba a cambiarlo, pero mejor no. Si yo creo que fumar es malo, estoy convencido que fumar es malo, pero sigo fumando, creo que fumar es malo y tengo un conocimiento de que eso me puede afectar, pero no afecta mi vida. Es una creencia que no tiene consecuencias y raíz sobre mi vida. De hecho, creemos un montón de cosas, ¿verdad? Creemos que andar a 120 es peligroso, pero a veces le metemos 120. Pero si yo creo que 2 por 2 es 4, yo voy a vivir todos los días de mi vida
filtrando todas mis decisiones a través de que 2 y 2, 2 por 2 son 4. ¿Qué quiero decir? Llego a la verdulería y digo, esto y esto y esto y esto, pero tengo tanta plata, 2 y 2 son 4, pum, 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 no puedo llevarme 5, solo puedo llevarme 4. Me afecta ahí. Quiero ayudar a la iglesia con algo, 2 por 2 son 4, entonces no. Hago números y los números me afectan todo lo que hago, porque creo que eso es algo muy importante de lo cual todo tiene que ir filtrado en mi vida. Entonces yo hago mis matemáticas y todos mis negocios y toda mi vida como eso como una verdad. Eso es creer en Jesús. Que todo lo que hago en mi vida esté filtrado y esté materializado a través de que Él existe y Él es el Señor de mi vida. Herodes creía en el Mesías, tanto así que mandó a matar a todos los niños para que ya no existiera. Dice Santiago, hasta los demonios creen. Pero la creencia que nos va a liberar, la creencia que trae paz a nuestras vidas, la creencia salvadora es: Cristo es mi Salvador y es mi Señor. Y yo quiero intentar siempre, en todo momento y en todo lugar, que Él sea el que haga su reino en mi vida y sus cosas. Entonces es la respuesta a la primera pregunta. ¿Por qué sucedió esta matanza? Porque Herodes estaba completamente loco. ¿Y por qué? Jesús era una amenaza para Herodes. Y ojo, no vayan tan rápido a decir, Rodrigo está loco. Y cree que en algún momento yo puedo pensar que Jesús es o que en algún momento Jesús puede ser una amenaza en mi vida. Constantemente creemos que Jesús es una amenaza en nuestras vidas. Entonces por eso pasó. Y la segunda respuesta, y con esta termino, y es más rápida, es ¿por qué Mateo incluye esta historia tan terrible en su evangelio? Para entender esto hay que entender dos cosas de Mateo. Mateo escribe, ¿se acuerdan que Mateo era un recaudador de impuestos? Mateo era un judío. Mateo escribe su evangelio pensando en que las personas que lo van a leer son judíos. Usted lee el Mateo evangelio, el evangelio de Mateo, y hay más de 60 referencias al Antiguo Testamento. O sea, Mateo es un judío que conoce el Antiguo Testamento, es un judío de cepa, cree en Abraham, cree en Isaac, cree en Jacob, en las promesas, en el pacto. Entonces, él todo lo escribe para que los judíos entiendan lo que él está diciendo. Entonces él introduce fuertemente este tema de que Herodes mandó a matar a todos los niños por algo en especial. Y esto fue lo que yo aprendí. No crean que me lo inventé o soy muy galleta, lo leí. Los judíos conocen bien el Viejo Testamento. Y si ustedes recuerdan bien, hay una referencia casi exacta a esta matanza de niños de Mateo en el Viejo Testamento. ¿Cuál es? La matanza que el faraón les dice a todos que hagan de todos los niños judíos. Vean Éxodo 1 del 8 al 22. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José. Y le dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario seguirán aumentando, y si estalla una guerra se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés, históricas. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Estos israelitas eran como el Deportivo Saprissa. Mientras más los oprimían, más grandes se hacían. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad.
les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Había dos parteras hebreas famosísimas, llamadas Cifra y Fuba, a las que el rey de Egipto ordenó: cuando ayuden a los hebreos, vean el mismo comportamiento. Alguien puede atentar contra mi gobierno, alguien puede atentar con que yo sea doña toda, entonces lo voy poniendo lejos. Cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y les preguntó: ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron: resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos. De este modo los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Además, Dios trató muy bien a las parteras y, por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo. Ven a ver si la ven parecida: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas déjenlas con vida. Y ahí es donde los 10 mandamientos vemos a Moisés en una canasta, ¿verdad? Lo que dicen estos estudiosos, que me parece a mí que tiene todo el sentido del mundo, es lo siguiente. Si ustedes supieran, y yo creo que saben, algunos seguro saben muchísimo más que yo, historia judía, Moisés es doña toda para los judíos. Abraham y Moisés, los personajes más importantes de su historia. Entonces Mateo, inteligentemente escribiendo ese evangelio para impactar la vida de todos nosotros, dice: ¿ven esto que está haciendo Herodes? Esto mismo que hizo Herodes lo hizo antes Moisés, el faraón. Pero el faraón no logró matar a Moisés, y Moisés logró liberar a todo el pueblo judío de Egipto. Esta liberación, que fue increíble de parte de Moisés, del pueblo israelita, de Egipto, de la esclavitud, de los trabajos forzados, de no poder adorar a su Dios, la hace mejor Jesucristo. Jesús vino a liberarnos a nosotros de la esclavitud, de todos los trabajos forzados, de tener ídolos como el trabajo, como el dinero, cosas que nos quitan la paz. Y Jesús es el mejor Salvador. Porque si recordamos, Moisés no pudo llevarlos a la tierra prometida, porque era un hombre común. Jesús ha prometido que nos va a llevar a la tierra prometida. Entonces Mateo les está diciendo a los judíos de una manera directa, y nos está diciendo a nosotros: piensen, cuando quieran imaginarse la liberación que Cristo puede hacer en sus vidas y quieren materializarlo un poquito, piensen en la liberación de los israelitas de Egipto. Todo lo que dejaron de hacer, toda la opresión de la cual fueron liberados, los tranquilos que estaban, cómo podían tener ya sus familias, cómo podían tener ya vivir bajo sus propias leyes. Bueno, si Moisés logró liberar a todo ese pueblo de eso, ¿cuánto más podrá liberarnos Cristo de toda la esclavitud y de todo el yugo en que estamos? ¿Por qué? Segunda pregunta. Mateo incluye esta historia de la matanza porque Mateo quiere, igual que escribe el libro de Hebreos, que nos demos cuenta que Jesús es el mejor Salvador, el único Salvador. Hebreos habla muchísimo de comparar a Moisés con Jesús, y que nos demos cuenta que no hay comparación. Entonces quiero dejarlos con este pensamiento, que de hecho fue bonito porque había escrito esto hace como una semana, y hoy en mi devocional hablaba exactamente casi lo mismo. Con esto termino. Si Jesús nació e hizo una diferencia tan poderosa en un mundo tan
torcido como el que vivía Herodes, si Jesús vino en medio de tanta maldad y en medio de tanta crueldad y hizo una gran diferencia en aquel mundo oprimido, horrible, bajo un gobierno tan profano, tan idólatra, Jesús puede venir hoy y ha venido a este mundo difícil, cruel y raro en que vivimos y puede hacer un milagro y puede darnos vida verdadera en medio de los momentos tumultuosos que estamos viviendo. Pongámonos de pie.